¿Quién fue Walter Gropius y por qué es tan importante en la historia de la arquitectura y el arte? Hola, soy Manuel Mauricio Molina y en este video te hablaré sobre el famosísimo arquitecto Walter Gropius. Y es que Gropius es precisamente uno de los mayores exponentes del movimiento moderno en el mundo. Y hay unos autores que dicen que es él el padre del movimiento moderno. Pero ya te digo yo que la arquitectura moderna tuvo muchos padres. Está por ejemplo Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe y hasta Le Corbusier. En 1919, Walter Gropius fundó la Bauhaus, que fue una de las escuelas de arte, arquitectura y diseño más importantes del mundo en esa época. Pero ya después voy a hacer un video hablando solamente de esa escuela, así que si quieres verlo, suscríbete y pues ahí lo podrás ver. Walter Gropius nació en Alemania al finalizar del siglo XIX. Su tío y su abuelo también eran arquitectos. Su tío, por ejemplo, fue el que hizo el Museo de Artes Decorativas de Berlín. Su abuelo paterno era político. Su madre era pianista y en general toda su familia era muy acomodada. Y Walter Gropius estudió 4 semestres de arquitectura en Múnich y en Berlín, pero no terminó la carrera porque él no sabía dibujar y se frustró mucho por eso, a pesar de que había contratado un asistente en la escuela para que le dibujara los proyectos, casi como Patricia Fernández, que estudió 6 semestres de finanzas en la San Marino. Y después, Gropius trabajó durante 3 años con Peter Behrens, el padre del diseño industrial, y allí fue compañero de trabajo de Le Corbusier y de Mies van der Rohe. Y ya te digo yo que trabajar con Peter Behrens en esa época era la mejor escuela que había, porque estaban trabajando en la producción masiva de objetos cotidianos que fueran bellos, que estuvieran bien diseñados y que fueran baratos. Entonces estaban a favor de las casas prefabricadas, bien diseñadas, de los automóviles y de todos los objetos que pudieran ser producidos en serie, pero que fueran útiles y bonitos. Después Walter Gropius se asoció con Adolf Meyer y junto con él desarrolló proyectos importantes como la fachada de la fábrica Fagus, declarada como Patrimonio de la Humanidad hace 10 años. En 1913, Walter Gropius escribió un artículo sobre el desarrollo de proyectos industriales, en el que hablaba de la estética de las fábricas y de los elevadores de granos. Y el artículo tuvo gran influencia después en la obra de arquitectos muy importantes como Erich Mendelsohn y hasta en Le Corbusier. Es que ya te digo yo que Le Corbusier se metía en todas partes. También creó y diseñó el edificio de la Bauhaus, que sin duda es uno de sus proyectos más importantes y fascinantes. Y diseñó también el monumento a los muertos de la Marcha de Marzo y otros proyectos de vivienda. En 1914 fue reclutado para combatir en la Primera Guerra Mundial y casi lo matan en la guerra. Ya te digo yo que lo único positivo de una guerra es que no ocurra. Y entonces tuvo que dejar la Bauhaus por la presión de los nazis, porque más de la mitad de los alumnos de la escuela eran mujeres y también había muchos alumnos que eran judíos. Y Hitler quería que Gropius fuera el arquitecto de su régimen, pero para eso le exigían delatar a sus alumnos que eran judíos, para matarlos por supuesto, pero Gropius no accedió a eso y esto no le cayó nada bien a los nazis. Entonces empezaron a acosarlo, a hostigarlo y hasta lo amenazaron de muerte. Entonces Gropius en 1928 huyó de Alemania con la excusa de que iba para un festival de fotografía en Inglaterra y así se le escapó a Hitler saliendo por Italia. Y con la ayuda de Maxwell Frey, que era arquitecto y era marido de la también arquitecta Jane Drew. Hace tiempo hice un video sobre Jane Drew y otras arquitectas, entonces voy a dejarte el enlace por aquí arriba por si quieres ir a verlo. Y de Maxwell Frey todavía no he hecho video, pero algún día lo haré. Pero volviendo con Gropius, después de que huyó de Alemania, vivió un tiempo en Inglaterra y luego se fue a Estados Unidos en 1937. Y allí
empezó a diseñar proyectos. Uno de los más importantes sin duda es su propia casa, y con ese proyecto introdujo el movimiento moderno en Estados Unidos. El edificio fue declarado como Monumento Nacional en el año 2000 y ahora es una casa museo. Y es que esta casa fue financiada por una señora muy rica que se llamaba Ellen Storrow, que era esposa de un banquero. Y esa señora quedó tan fascinada con la casa que financió también el desarrollo de otras 4 casas para profesores diseñadas por Gropius. Necesito una Ellen Storrow en mi vida. Por ese tiempo, Gropius ya trabajaba en la docencia en Harvard y en el MIT y enseñó a mucha gente. Muchos dicen que él formó una nueva generación de arquitectos en Estados Unidos. Philip Johnson, por ejemplo, fue alumno de Walter Gropius. Y además de su labor académica, también se asoció con Marcel Breuer y juntos desarrollaron proyectos como la casa Alan I.W. Frank y el conjunto de viviendas Aluminium City. En 1938 fue nombrado como presidente del Departamento de Arquitectura de Harvard y en 1946 fundó la Asociación de Jóvenes Arquitectos, que fue uno de los estudios de arquitectura más afamados y reputados del mundo hasta que se quebró en 1995. Y como Gropius no dibujaba, se asoció con 7 arquitectos jóvenes y así trabajaron. Muchos han escrito que él era muy generoso con su conocimiento y que era amante de la pedagogía y el trabajo en equipo. También dicen que era un tipo muy refinado, muy diplomático y con mucha clase. Otras obras muy importantes dentro de la obra de Walter Gropius son la casa de Adolf Sommerfeld, la sede de la Embajada de Estados Unidos en Atenas, el complejo turístico Porto Carras, la Torre East, el edificio MetLife en Nueva York, los edificios de oficinas y fábricas en la exposición Werkbund, por supuesto el edificio de la escuela Bauhaus, la urbanización Torten y el colegio que hizo en Impington. En Berlín desarrolló un distrito al que luego le pusieron su nombre y el centro comercial que queda en ese distrito también se llama Gropius. Y hasta Google le hizo un doodle en 2008. ¿Qué opinas tú de la obra de Walter Gropius? Escríbelo en los comentarios si quieres. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.